Sin chantaje, presidente Maduro insta a quienes no creen en el diálogo a levantarse de la mesa. Sí hay resultado. Presidente de Fedecámaras resalta avances en mesas económicas. Balance, 180 personas han sido privadas de libertad desde el pasado 12 de febrero. Rechazo. Alcaldes afirman que sentencia del TSJ criminaliza las manifestaciones pacíficas. En exclusiva, Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa analiza situación del país. A la santidad, todo listo en el Vaticano para canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII. Triste despedida, fútbol mundial de luto tras fallecimiento de Tito Vilanova. Éxito seguro. Carlos Santana y Juanes versionan el popular tema La Flaca. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a la presente emisión de su noticiero Venevisión. Elianta Quintero y quien les habla, José Manuel Dopazo. Estamos listos para contarles lo más importante ocurrido hasta el momento. Comenzamos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, dijo que quienes piden resultados inmediatos de las mesas de diálogo deben entender que el hecho ya de conversar es un resultado. Estas declaraciones las ofreció desde la parroquia 23 de enero, donde celebró un año del gobierno de calle. Precisamente y por este motivo vamos a hacer un contacto con nuestra compañera Glenda Hernández para que nos dé más detalles. Adelante, Glenda, buenas noches, te escuchamos. Así es, muy buenas noches. El presidente de la República durante este acto conmemorativo se refirió a las mesas de diálogo establecidas entre el gobierno y la oposición. Aseguró que no caerá en chantaje y pidió a todo aquel que se salga del camino del diálogo asumir las consecuencias. Escuchemos sus declaraciones. Por ahí están amenazando ya que o hay resultados concretos o se paran del diálogo. Quien se quiera parar, que se pare ya, que se vaya ya. Nadie va a chantajear al gobierno con el diálogo. Quien se quiera ir del diálogo, que se vaya. Y punto, ya. Quien quiera dialogar, bienvenido, sin chantaje. Yo lo dije ayer, porque ayer arrancó una campañita. El diálogo debe dar resultado. ¿Qué resultado? El gran resultado que estamos dialogando. El primer mandatario nacional también celebró el primer año de gobierno en la calle. Desde acá resaltó los avances durante su gestión y también reforzó el sistema de patrullaje en 20 parroquias del país. Aseguró que seguirá trabajando para llegar al año 2018 con la pobreza cero en Venezuela. Es la información que nosotros podemos ofrecer a esta hora. Ustedes continúen con más de la emisión estelar de su noticiero Venevisión. Muchísimas gracias a nuestra compañera Glenda Hernández. En otra nota les contamos que el presidente de Fedecámaras, Jorge Roy, considera que cualquier aumento de salario que no venga acompañado de un aumento de la productividad será un fracaso. De nada sirve que aumentemos cualquier porcentaje que podamos poner si al mismo tiempo tú estás aumentando los precios en un porcentaje mayor. La inflación de este año va a ser del 70%. Yo creo que hay que pensar en una política salarial que recupere el valor real del salario de los venezolanos cuanto antes. Señala que para que la economía siga avanzando, el gobierno debe cancelar las deudas en divisas con los empresarios. Por lo menos se reconoció que se va a pagar un 30%, es un buen paso y lo hemos así celebrado, de que es un buen paso, pero no estamos contentos con eso. Pero solamente el hecho de reconocer que existe esa deuda para el mundo internacional, para los proveedores que tienen las líneas de crédito cerradas, le devolvería un poco la confianza al país. Reivindicó el diálogo pese a manifestar que a nivel político no se han visto los mismos avances que en lo económico. Yo tengo que reconocerte que en 2 meses lo que ha ocurrido es quizás la gente no se da cuenta porque hay un enturbiado clima político y social fuera en las calles que no deja ver algunos ajustes económicos que han venido haciendo el gobierno. Llámese una liberación de un nuevo tipo de cambio que por lo menos se puede acceder, llámese que hay un nuevo esquema para exportar, llámese que hay una flexibilización en el esquema laborales, se han reconocido precios que tenían casi 3 años que no se reconocían. En fin, la gente como que no se da cuenta, pero ciertamente yo estoy muy orgulloso de que por lo menos en esos espacios que hemos tenido de diálogo ocurren más cosas que si tú estás fuera sentado de la mesa. Así que yo reivindico el diálogo y sigo defendiendo que es la mejor manera de hacer los cambios con el sector gobierno. Jorge Roy reconoció que en las mesas hay ciertos puntos donde no se han podido poner de acuerdo.
La fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, informó que de 180 personas privadas de libertad por hechos de violencia ocurridos desde el pasado 12 de febrero, solo 7% son estudiantes. Desde el 12 de febrero hasta el 24 de abril, el Ministerio Público presentó 19 acusaciones contra 47 personas que presuntamente están vinculadas con los hechos de violencia, además de 4 sobreseimientos y un archivo fiscal para un total de 24 actos conclusivos. La fiscal detalló que hasta los momentos el Ministerio Público tiene 145 investigaciones por presunta violación a los derechos humanos, de las cuales 2 son casos por homicidio, 1 por tortura y 142 por trato cruel. El gobernador de Lara, Henry Falcón, rechaza el pronunciamiento del TCJ sobre las protestas, al tiempo que opinó que es urgente que haya resultados concretos en el diálogo para generar confianza en la población. Nosotros estamos conscientes que el fracaso o el quiebre del diálogo, ni Dios lo quiera, puede traer resultados, sin duda alguna, peligrosos para el país. La protesta es válida, legítima, absoluta y necesaria en los términos que prevé la Constitución y las leyes, así lo establece la Constitución. Y las limitaciones están allí. También denunció el déficit de recursos para la homologación de los funcionarios policiales. Hay un decreto de la homologación de los policías, pero no han llegado los recursos, y tengo entendido que el decreto lo van a revisar. No sabemos las razones, de manera que yo no quiero adelantar opinión hasta tanto no tengamos el decreto definitivo y los recursos. El ministro para la Transformación de Caracas, Ernesto Villegas, aseguró que en Venezuela está garantizado el derecho a la protesta. Explicó que la resolución del TSJ es una interpretación de la ley. Esa es una competencia, además, que históricamente han ejercido los municipios. Siempre se ha pedido permiso para las manifestaciones. Lo que pasa es que ha habido una dejación de las obligaciones de algunos alcaldes y a veces hay que recordárselo. Sobre el foro protagonizado por Mario Vargas Llosa, Villegas aseguró que la realidad de Venezuela es más amplia y profunda que los salones del CEDICE. El alcalde de Baruta, Gerardo Blight, en representación de la Asociación de Alcaldes de la Oposición, denunció que la sentencia del TCJ criminaliza las manifestaciones pacíficas y es inconstitucional. El vocero califica la sentencia emitida por el máximo tribunal como contradictoria, ya que su juicio obliga a los ciudadanos a pedir permiso para las protestas. Cuando se interpreta una ley, en especial si se trata de una ley que limita algún derecho constitucional y un derecho fundamental, como el derecho a la manifestación pública, se deben interpretar con exactitud las palabras que tiene esa ley. La ley nunca dice autorización. No hay ningún artículo de la ley que señale que se debe solicitar una autorización. Todos los artículos señalan que se debe participar a la autoridad civil, a los alcaldes. La Sala Constitucional en su interpretación modificó la ley al interpretar que lo que se exige es una autorización y no una participación. Blay dijo que la Asociación de Alcaldes solicitará una reunión con los miembros de la UNASUR para debatir dicha sentencia. La ministra de la Defensa, almirante en jefe Carmen Meléndez, firmó este viernes 2 convenios con su homólogo argentino Agustín Rossi para fortalecer la cooperación binacional en materia de defensa, tecnología, ciencia y educación militar. Hoy en este acto hemos firmado el acta final de esta declaración de Caracas entre los dos ministerios, Ministerio de la Defensa de la Argentina y el Ministerio de la Defensa de Venezuela. El ministro de Defensa argentino, Agustín Rossi, destacó la importancia de proyectos de integración para garantizar la seguridad y defensa de ambos países. Son 2 convenios que tienen 2 aspectos. Uno de ellos es toda la colaboración alrededor de lo que significa la capacitación y la formación de los integrantes de las Fuerzas Armadas argentinas y las Fuerzas Armadas venezolanas. Y el otro aspecto también importante es todo lo que significa la colaboración en materia de ciencia, tecnología y de la industria para la defensa.
Para la Mesa de la Unidad Democrática, la sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia representa una grave vulneración de las garantías democráticas que sustentan la República. A través de un comunicado, la plataforma opositora asegura que para los procesos de democratización es esencial el derecho de reunión en lugares públicos o de manifestación, que además está establecido en el artículo 68 de la Constitución venezolana y en instrumentos internacionales de derechos humanos. Para la MUD, el máximo tribunal del país ha pretendido alterar el sentido de la ley para imponer un régimen inconstitucional y típico de modelos autoritarios. La Mesa de la Unidad Democrática finaliza la misiva alegando que la decisión judicial está marcada por la voluntad de proteger las nuevas potestades que se otorgan a las autoridades, no los derechos de los ciudadanos. Este viernes, Petróleos de Venezuela firmó 3 convenios con empresas de lubricantes para garantizar el suministro del producto e informó que trabajan para aumentar su producción y cumplir con la demanda nacional. Milagros Zambrano tiene los detalles. Todo apunta a que para el mes de junio ya todas nuestras empresas envasadoras estén en un 100% de su capacidad de producción de lubricante. Con esto queremos no solamente cubrir la demanda nacional, sino hacer también un importante inventario estratégico y, ¿por qué no?, si tenemos los excedentes correspondientes, poder iniciar la exportación de lubricante a todas nuestras zonas de influencia. El vicepresidente de Refinación, Comercio y Suministro de PDVSA, Asdrúbal Chávez, destacó que en lubricantes la estatal petrolera produce 46% y la empresa privada 54%. En materia de refinación, informó sobre la inversión prevista para 2014. Tenemos un presupuesto estimado de inversión para este año, unos 3.000 millones de dólares que vamos a estar ejecutando, que estamos ejecutando y que indudablemente le dan al sector de refinación todo el impulso necesario para seguir, primero, garantizando el suministro de combustibles en todo el país y después seguir exportando productos a toda la región. Para evitar el contrabando de extracción, también manifestaron que ya trabajan en algunas directrices que permitirán el abastecimiento del mercado nacional y también fortalecer el sector de lubricantes. Milagros Zambrano, Noticiero Venevisión. El gobernador de Miranda, Enrique Capriles, advierte que las próximas horas son decisivas para conocer si la Mesa de la Unidad seguirá o no en el diálogo con el gobierno. Claudia Andrade nos informa. Si el gobierno quiere que haya diálogo, tiene que dar una señal en las próximas horas de resultados, de hechos concretos. Estamos en horas cruciales para saber si hay o no hay diálogo. Y si no hay diálogo, bueno, va a ser peor para el país y peor para el gobierno también. O sea, si el gobierno cree que con unas reuniones va a marear la situación que hay, se equivoca. Capriles también rechazó la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que regula las protestas. Dice que la Constitución está por encima. Yo creo que busca 2 cosas, la sentencia del tribunal. Una, buscarle una justificación a la situación que se ha presentado en el municipio de Libertador. Y 2, tratar de generar un obstáculo a las movilizaciones que están organizando los estudiantes. Ahora, la protesta por los problemas que vive nuestro país, ¿se va a detener por esa sentencia del tribunal? Créame que no. Sobre su visita, Leopoldo López, Simonovi, Ceballos y Escarano en Ramo Verde dice que fue corta pero valiosa. Solicitar la renuncia o plantear una salida del gobierno, de acuerdo a lo que establece la Constitución, jamás podrá ser considerado un delito si queremos hablar de un país donde exista democracia. Entonces, bueno, ellos están presos por razones políticas. Esperamos para que el diálogo funcione, sin duda alguna, ese es un punto fundamental. El gobernador Enrique Capriles también realizó una asamblea de ciudadanos en el sector de Santa Isabel en Filas de Mariche para escuchar a las comunidades y entregar ayuda a sus vecinos. Y por eso yo aplaudo el trabajo de la gobernación y aplaudo este gabinete hoy que viene a dar resultados reales. Claudia Andrade, Noticiero Venevisión. En Trujillo, el ministro de Transporte Terrestre, Jaime Eltrudi, inauguró el Bus Trujillo, una moderna ruta de movilización con autobuses del convenio China-Venezuela. José Silva nos trae los detalles. De 50 autobuses que entregó el Ministerio de Transporte comenzarán a funcionar solamente 10 unidades en una primera etapa, cubriendo la ruta Valera-Trujillo a partir de este sábado. Las rutas cuentan con aire acondicionado y se estima atender a 6.000 personas diariamente. Se trata del sistema de transporte tipo Metrobús número 18 que el gobierno bolivariano pone al servicio, a la disposición de todo el pueblo en su conjunto.
Estamos hablando de que ya a la fecha, con este nuevo sistema, estamos atendiendo a 34 ciudades del país. Y el número de personas que estamos movilizando diariamente supera el 1.000.000. Estas rutas trabajarán de 6 de la mañana a 8 de la noche de lunes a viernes y en horario especial los fines de semana. A los trabajadores desde las 5 o 6 de la mañana ya esos autobuses están para arriba y para abajo montando y bajando a la gente para llevarlo a precios económicos con buen servicio. El TRUDI además dio inicio al censo de la misión Transporte para entregar financiamiento a conductores y dar apertura a una proveeduría de repuestos para los trabajadores del volante el mes entrante. En Trujillo, José Silva, Noticiero Venevisión. El presidente del Centro de Estudiantes de la Universidad Católica de Santa Rosa, Eusebio Costa, manifestó que la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia sobre las manifestaciones pacíficas constituye un golpe a la Constitución. Costa reiteró que el movimiento estudiantil marchará este sábado 26 de abril contra la reforma educativa. Nosotros no vamos a abandonar las calles ni le van a meter represión psicológica ni física al pueblo. No le tenemos miedo a la juventud. Mañana tenemos una marcha convocada en contra de la sentencia 058 de educación. Nosotros no vamos a tener miedo a esta sentencia del TCJ, que busca meterle miedo al pueblo, repito, que busca que los estudiantes abandonemos la lucha, que desviemos el tema de atención, y esto no lo van a lograr. La audiencia preliminar de los 8 detenidos, presuntamente involucrados en el doble homicidio de Mónica Spear y su esposo Thomas Henry Berry, fue diferida por el Tribunal Primero de Control del Estado Carabobo. Los motivos del diferimiento todavía no han sido precisados y tampoco la fecha de la nueva audiencia, en la que se expondrán las pruebas presentadas por los fiscales del Ministerio Público. Recordemos que 7 de los 8 detenidos fueron llevados al rodeo bajo las acusaciones de homicidio intencional calificado en la ejecución de un robo agravado, obstrucción en la vía pública y asociación para delinquir, mientras que una mujer fue llevada al penal de Tocuyito por la denuncia de aprovechamiento de objetos provenientes del delito y asociación para delinquir. En información de sucesos, un joven fue asesinado y otros 2 resultaron heridos en la madrugada de este viernes en un local nocturno de Las Mercedes, aquí en Caracas, luego de que sujetos a bordo de un vehículo pasaron por el lugar efectuando disparos. Manuel Tangir, secretario de Seguridad de Baruta, informó que la víctima fatal fue identificada como Eric José Bullo Aparicio, de 19 años de edad, mientras que el herido es Alejandro José Garrido Álvarez, de 28 años de edad. Ambos habían salido del local alrededor de las 5 de la mañana cuando les dispararon. Las autoridades presumen como móvil del caso el venganza o el ajuste de cuentas. En el estado Monagas, al menos 6 personas perdieron la vida en las últimas 24 horas por distintos hechos violentos. Bexy Betancourt nos amplía. Entre los casos más resaltantes está un doble homicidio ocurrido en el sector centro de Maturín en horas de la tarde de este jueves, donde perdieron la vida un adolescente de 17 años y un joven de 24 identificado como Jorge Enrique Carvajal. Al parecer, los hoyoxisos intentaban robar un local comercial en la zona y el dueño del establecimiento les disparó en defensa propia. Los cadáveres fueron trasladados a la morgue del hospital Manuel Núñez Tovar. En otro hecho, en el sector La Orquídea de Maturín, fue ultimado de varios tiros cerca de su residencia un albañil de nombre Luis Daniel Rondón, de 24 años. Presuntamente se encontraba conversando con una vecina cuando un sujeto desconocido llegó caminando y le disparó sin mediar palabras. Familiares señalan que Rondón era el menor de 5 hermanos y dejó huérfano un niño de 5 años. Hoy ya van como 3 muertos ya, empezando la mañana, imagínate. Esa era hasta la tarde, ya como allá como a 14 más. Esto está de que ya nadie lo puede controlar ya. El 6CPC realiza las investigaciones para dar con los responsables de estas muertes. Desde Monagas, Bexy Betancourt, Noticiero Venevisión. Bien, y ya se encuentra todo listo en Roma para la canonización de los pontífices Juan XXIII y Juan Pablo II, en una jornada que se bautizará como el Día de los 4 Papas, ya que contará con la presencia del Papa Francisco y el emérito Benedicto XVI. El acto contará con la participación de diferentes jefes de Estado y grandes personalidades, pero además se espera que cerca de 3 millones de turistas visiten Roma para esta gran ceremonia. El evento se llevará a cabo en varios idiomas y se espera que sea visto por unos 2.000 millones de televidentes. Amigos, vamos a hacer nuestra primera pausa, no sin antes invitarlos a que en minutos estén con nosotros, pues tendremos una entrevista exclusiva que realizará nuestra compañera Liz Flores al Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, de visita en nuestro país. Ya regresamos con esta entrevista.
Ay, Rolando Padilla, ¿en qué aprieto te he metido? En este programa vamos a buscar al buen amante. ¿Serás tú? Mira, no se lo vayan a perder. Se va a hablar de juguetes sexuales, de frutas y de hortalizas. Cuidado, ¿eh? Para eso está la doctora, para que nos oriente. Este viernes a la medianoche por Venevisión. Donar sangre es un acto de generosidad y solidaridad. Con tan solo donar 450 centímetros cúbicos de sangre, podría salvar hasta 3 vidas. Si quieres donar sangre de manera voluntaria y no sabes qué hacer, llama al 0800 Donante. Lleva tu cédula de identidad. Debes tener entre 18 y 60 años, pesar más de 50 kilogramos e ingerir alimentos antes de donar. Donar sangre tan solo toma 15 minutos de tu tiempo. Y ser solidarios y generosos con la vida cuesta poco y vale tanto. Noticiero Venevisión te recuerda que Venezuela necesita de gente como tú. Necesita del buen venezolano. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Amigos, continuamos con más de Noticiero Venevisión y luego de participar en el Encuentro Internacional América Latina, la libertad es el futuro, organizado por CEDICE, el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa ofreció una entrevista exclusiva a Noticiero Venevisión. Nuestra compañera Liz Flores está con él. Adelante, Liz, buenas noches. Amigos, me da mucho gusto hacer este contacto con ustedes a esta hora porque hoy tenemos una entrevista muy especial. Vamos a conversar con Mario Vargas Llosa, escritor peruano, quien tiene el Premio Nobel de Literatura, Premio Cervantes, pero hay un premio que es muy significativo de acuerdo a lo que él ha señalado, que es el premio que entrega Venezuela al Rómulo Gallegos. Durante estos 2 días de reflexión, se han abordado diferentes temas relacionados con el acontecer latinoamericano, el acontecer en Venezuela. ¿Cuál es el aporte que desde su punto de vista quedan después de estos días de contacto directo con venezolanos y con invitados internacionales? Bueno, pues yo creo que ha sido muy interesante, la verdad, porque han sido 2 días, pero de una enorme intensidad con la participación de venezolanos y gente venida de afuera. La impresión que yo saco es que hay en Venezuela un movimiento de recuperación de la democracia y de la libertad que abraza cada vez más a la sociedad venezolana. Están los estudiantes, están jóvenes políticos, hay gente que parecía que no estaba interesada en la política y que de pronto se ha sumado a este movimiento, que pide una democratización del país, no quiere que el país viva en la tensión, en la división, en la violencia, quiere una coexistencia realmente pacífica. Y para eso lo que pide es libertad y es democracia, que es el sistema pues, que permite a la gente convivir con sus distintas ideas, sus distintas costumbres, dirimir pacíficamente a través de debates o a través de elecciones las diferencias que existen. Creo que ese es un anhelo que se ha extendido muchísimo en Venezuela y que está detrás de esta movilización, que yo creo que es profundamente democrática. ¿Qué nos puede decir con respecto a una opinión que usted daba a lo largo del desarrollo de la jornada? Usted decía que los líderes políticos tienen que tener sensatez para evitar derramamiento de sangre. Sí, yo creo que es muy importante que los líderes políticos eviten más sufrimiento del que ya ha tenido Venezuela a lo largo de su historia y en los últimos años. Y para eso se necesita una salida de esta crisis que sea pacífica. Y yo creo que lo que permite justamente una convivencia pacífica en una sociedad es la democracia. Un régimen autoritario, impositivo, que quiere imponer sus ideas a la fuerza, encarcelando opositores, torturando a los disidentes, utilizando la justicia como un instrumento de coacción, pues no puede aspirar a una salida pacífica porque está provocando una tensión y una frustración terrible
Y yo creo que hay que pedirle al gobierno en primer lugar y por supuesto también a los líderes de la resistencia, de la oposición, que hagan un esfuerzo para que esta situación difícil que vive Venezuela tenga una salida pacífica sin más violencia. Creo que ha habido demasiada violencia en los últimos años en Venezuela y que los venezolanos quieren salir de esa violencia y vivir pacíficamente en una democracia moderna, que progrese, que prospere. Un país que tiene los recursos de Venezuela debería ser hoy día uno de los países más prósperos, de mejores niveles del mundo, y sin embargo está viviendo una crisis económica terrible por unas políticas equivocadas. El empobrecimiento de Venezuela, la inflación que vive Venezuela, pues está creando una tensión de inseguridad, la carestía, el acaparamiento, la situación de que el futuro está como cerrado a los venezolanos, creo que es la razón principal de la gran tensión que vive el país, ¿no? De cara al futuro, ¿cómo vislumbra usted el diálogo que actualmente se está llevando a cabo entre el gobierno, la oposición y también están participando Yo estoy a los favor del empresarios? diálogo. Mira, a mí me parece que el diálogo es una manera racional y sensata de resolver los problemas. Ahora, el gobierno tiene que dar algunos gestos concretos, por ejemplo, soltar a los presos políticos. Habiendo los presos políticos que hay, pues es lógico que la oposición desconfíe de la voluntad de diálogo del gobierno. Creo que el gobierno tendría que dar gestos como estos, ¿no? Soltar a Leopoldo López, que es una figura cívica que tiene una enorme influencia hoy día en el país. Gestos de ese tipo que muestren que hay verdaderamente una voluntad de buscar una salida negociada, pacífica, democrática para la situación que vive Venezuela. Yo creo que eso es perfectamente posible, que eso es lo que quiere la inmensa mayoría de venezolanos, que Venezuela se integre de una vez lo que es hoy día la democracia en América Latina, que es una realidad muy extendida en nuestro continente, y que además ocupe en esta democratización un puesto hegemónico y de vanguardia, como lo tuvo en algunos momentos de su historia este gran país que es Venezuela. ¿Qué evaluación hace usted como conocedor de las realidades políticas y económicas del país sobre el rol que ha desempeñado la oposición venezolana en los últimos tiempos? Bueno, mire, yo creo que la oposición venezolana es lo que permite que haya todavía un espacio de libertad en Venezuela. Yo creo que la intención de llamado socialismo del siglo XXI era instalar un régimen autoritario en el que la oposición no tendría absolutamente ninguna presencia. La manera como, por ejemplo, la libertad de prensa se ha ido encogiendo en Venezuela en los últimos años hasta reducirse a su mínima expresión, pues es una muestra de esa vocación autoritaria de lo que era el proyecto del socialismo del siglo XXI. Yo creo que hay que exhortar al gobierno de Venezuela a que cambie de política, a que recupere la democracia, que es una tradición profundamente arraigada en este país, y permita que todas las ideas rivalicen dentro de un clima pacífico, que sean las elecciones las que determinen quién gobierna y quién está en la oposición, dentro de un clima de libertad de expresión, de libertad de crítica, que es lo que representa realmente la modernidad, la cultura de la libertad. Yo creo que allí está la solución para los problemas que vive Venezuela, y creo que los latinoamericanos deberíamos exhortar cada vez más al gobierno de Venezuela, por supuesto, y también a la oposición, a buscar esta salida pacífica que evite más sufrimientos a un país como Venezuela, que ha tenido a lo largo de su historia pues ya demasiadas experiencias traumáticas, terribles en algunos momentos. Creo que esos tiempos deben quedar definitivamente sellados y Venezuela recuperar su democracia e integrarse, digamos, a lo que es hoy día la democracia latinoamericana, ¿no? Hablando de Latinoamérica, usted como latinoamericano, ¿qué piensa del trabajo que viene desarrollando UNASUR de acompañamiento al diálogo que se desarrolla en el país? Mire, la idea del diálogo a mí me parece buena. Yo lo que criticaría en UNASUR es que no han mantenido una neutralidad real. Creo que en muchos casos UNASUR ha actuado en complicidad con el gobierno, facilitándole las cosas al gobierno y más bien creándole dificultades a la oposición. Creo que UNASUR debería adoptar una actitud mucho más neutral y creo que eso sería mucho más efectivo justamente para propiciar ese diálogo de paz con el que yo en principio estoy de acuerdo
pero comprendo que muchos líderes de la oposición vean con desconfianza un diálogo de paz en el que el gobierno no hace un solo gesto concreto, práctico, que muestre una verdadera voluntad de reconciliación, ¿no? Los venezolanos permanentemente están escribiendo su historia. Usted como analista, ¿qué piensa de los últimos capítulos que han escrito los venezolanos en la historia contemporánea de nuestro país? Bueno, mire, Venezuela tuvo un presidente que es Rómulo Betancourt, que propuso con gran valentía una política de los países democráticos contra los golpes de Estado y contra las dictaduras. Propuso que los países democráticos rompieran relaciones diplomáticas, rompieran relaciones comerciales y atacaran a los países sometidos a un golpe de Estado en los organismos internacionales. Fue una iniciativa valiente, valerosa, idealista, que desgraciadamente no encontró eco en América Latina. Pero si esa política se hubiera seguido, nos hubiéramos librado de muchas dictaduras y probablemente la democracia hubiera llegado mucho antes de lo que ha llegado a América Latina. Cito ese caso porque yo creo que Venezuela en muchos momentos de la historia latinoamericana ha tenido un papel descollante desde la época en que los venezolanos se derramaron por toda Sudamérica llevando la libertad, la independencia a los países que vivían la colonia. Luego, en sus periodos democráticos, Venezuela ha abierto sus brazos siempre a los exiliados, a los perseguidos. Tiene una tradición profundamente democrática Venezuela. Por eso, a muchos latinoamericanos que queremos y admiramos Venezuela, pues nos apena una experiencia como la del comandante Chávez, de querer crear una sociedad sometida a una visión puramente utópica que ha fracasado en todo el mundo donde se ha intentado. El socialismo radical, el comunismo que está detrás de la utopía del socialismo del siglo XXI, ha fracasado en todas partes. Ha fracasado en la Unión Soviética, ha fracasado en China, fracasó en los países de democracia popular y solo existen dos anacronismos patéticos como son Cuba y Corea del Norte. Ese no puede ser el destino de un país como Venezuela. Yo creo que la vocación venezolana, mostrada a lo largo de toda su historia, en los mejores momentos que ha vivido este país, es la de la vocación democrática. Un país que tiene una vocación de libertad, de integrar, una política que incluya y que no excluya a los venezolanos de los beneficios de una economía que debería ser una de las más prósperas, ya digo, no solo del continente, sino del mundo, gracias a los fantásticos recursos que tiene el país. Yo creo que esa es la conclusión que hemos sacado muchos de los latinoamericanos que hemos venido a asistir a este congreso, y nos vamos con la esperanza de que esta crisis termine de una vez y Venezuela encuentre pues el camino de la reconciliación y de la pacificación. Finalmente, en muy libertad. rápidamente, si usted tuviera que escribir un libro sobre la Venezuela actual, ¿qué título le pondría? Yo le pondría el siguiente título: Venezuela recupera su libertad. Y bien, le damos las gracias entonces a Mario Vargas Llosa, escritor peruano, quien muy gentilmente nos ha concedido este espacio para hacer sus reflexiones. Amigos, sigan con nosotros. Muchísimas gracias a nuestra compañera Liz Flores, interesante entrevista. Hacemos una nueva pausa y venimos con más. ¿Puede haber una visión compartida en el intento de diálogo? ¿Cuáles son las respuestas que requieren los problemas de producción, costos y abastecimiento de alimentos? De estos y otros temas estaré conversando con el diputado de la Asamblea Nacional, Hiram Gaviria. Al Descubierto, este domingo a las 11 de la noche por Venevisión. De inmediato revisamos lo que pasa en el mundo. Decenas de familiares de los pasajeros del vuelo de Malaysia Airlines se concentraron a las puertas de la Embajada de Malasia en Pekín para exigir que continúe la búsqueda de la aeronave. Las protestas se produjeron tras el encuentro entre las familias y representantes de la compañía aérea, en la cual se tuvo que recurrir a una intervención policial. Los manifestantes exigieron la designación de un nuevo representante en las reuniones informativas con las familias.
En Estados Unidos, una estudiante de una secundaria del estado de Connecticut fue asesinada a puñaladas por un compañero del instituto después de que ésta rechazara una invitación para ir juntos al baile de graduación. El presidente colombiano Juan Manuel Santos informó que su despacho impugnará el fallo de tutela que ordena la restitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y dijo que la gestión será presentada ante las instancias judiciales correspondientes. Un grupo de 20 militares y funcionarios de seguridad estadounidenses saldrán de Ecuador por exigencia del gobierno que meses atrás había anticipado su salida por considerar excesivos los efectivos de la embajada en Quito. La Fuerza Aérea de Indonesia detuvo a un pasajero ebrio que ocasionó la alerta de secuestro en un avión australiano que aterrizó sin problemas en las islas de Bali. Las tropas abordaron el Boeing 737 y arrestaron a un hombre de 28 años de nacionalidad australiana bajo los efectos del alcohol. Bien amigos, nueva pausa, ya venimos. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches para todos. Yo soy Federica Guzmán y desde ya comenzamos nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. La trayectoria artística del reconocido cantautor venezolano Franco De Vita fue exaltada. Y es que el intérprete de Te Pienso Sin Querer recibió el premio Billboard Salón de la Fama por trascender fronteras de géneros e idiomas en casi 30 años de carrera musical. Si pienso en ti otra vez, no fuiste tú quien se marchó, que va, fui yo que no te supe retener. Y otros que no se quedaron atrás fueron nuestros queridísimos Chino y Nacho, quienes también fueron galardonados. El dúo supremo se impuso como mejor dúo tropical del año en los Billboard Latinos 2014. Desde acá les mandamos nuestras felicitaciones por dejar el nombre de Venezuela en alto. Y seguimos en la música, ya que dos grandes estrellas unieron sus talentos. Nada más y nada menos que el legendario Carlos Santana y el colombiano Juanes versionaron el popular tema de La Flaca, original de Jarabe de Palo. El video fue grabado en Guadalajara durante el lanzamiento del álbum Corazón. Cambiamos de tema porque el divo de Juárez se sigue recuperando de una pulmonía en un hospital de Las Vegas. Familiares y amigos de Juan Gabriel desmintieron que el cantante tenga cáncer terminal, como lo publicó una revista de espectáculos. Su representante también negó que el artista sufra de SIDA o de otra enfermedad que amenace su vida. Al Potrillo de México también le tocó desmentir rumores sobre su estado de salud. Alejandro Fernández negó a través de su cuenta en Twitter que se esté quedando sordo como lo publicó una revista. Escribió: no crean todo lo que se dice a palabras necias, oídos sordos. Y nos vamos directo a Hollywood, pues Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas vuelven a estar en el ojo de la cámara. Y es que la llegada de la expareja a unos premios en Nueva York desató los rumores de una posible reconciliación. Y aunque se les veía muy juntos, sus representantes han evitado hacer algún tipo de declaración. Y una nueva boda desata la polémica, y es que la famosa Jodie Foster se lanzó al agua. La actriz de 51 años contrajo matrimonio el pasado fin de semana con su novia de 6 meses, Alexandra Hedinson, quien por cierto fue expareja de la reconocida presentadora Ellen DeGeneres, con quien sostuvo una relación de más de 10 años. Así llegamos al final una vez más. Yo soy Federica Guzmán. Feliz fin de semana para todos y nos vemos el próximo lunes aquí en Estrenos y Estrellas. Feliz fin de semana, Federica. Amigos, nueva pausa, al regreso a la información deportiva. No se la vayan a perder. Somos un gran país lleno de bondades naturales, la Gran Sabana, tierra mágica de grandes encantos. En estas inmensas llanuras donde la mirada se pierde, podemos disfrutar y sentir vistas y emociones que solo se consiguen en este lugar del mundo.
La fortaleza de sus tepuyes y la energía de sus grandes caídas de agua tienen el sello venezolano. Debemos conocer, disfrutar y cuidar esta majestuosa zona del planeta. Querer y cuidar la Gran Sabana cuesta poco y vale tanto. Noticiero Venevisión te recuerda que Venezuela necesita de gente como tú. Necesita del buen venezolano. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Comenzamos con una noticia que enluta al mundo del deporte. A tan solo 45 años de edad, el ex director técnico del Fútbol Club Barcelona, Tito Vilanova, falleció este viernes tras una larga batalla contra el cáncer. Durante 3 años, Vilanova luchó contra las células cancerígenas que le fueron detectadas en la glándula parótida en 2011. El marqués, como era conocido, tuvo ligado al equipo culé como asistente de Pep Guardiola en una larga conquista de 14 trofeos. Luego de la salida de Guardiola, Vilanova se encargó del club catalán, llevándolo a una temporada de ensueño en 2013, cuando ganaron la Liga Española, igualando el récord de 100 puntos que había logrado el Real Madrid apenas un año antes. Se prevé que el funeral sea familiar e íntimo. Pasamos a la Liga Italiana de Fútbol. La Roma continúa en disputa del Scudetto luego de derrotar al Milan 2-0. Miralem Pjanic abrió el marcador al minuto 43 y Gervinho agregó al segundo tanto a los 65. Con esta victoria, la Roma solo se coloca a 5 puntos del máximo líder, la Juventus. El domingo 4 de mayo será el próximo partido del club de la capital cuando visite al Catania en el estadio Angelo Massimino. En más notas del balompié, sepan que ya fueron anunciadas las sedes para la Eurocopa Francia 2016. El partido de apertura y la final serán en el Estadio de París, mientras que Marsella y Lyon albergarán las 2 semifinales. En tanto, los cuartos de final serán en Lille, Burdeos, Marsella y el Estadio de Francia. Todas las selecciones, incluyendo las cabezas de serie, se rotarán en la fase previa para mantener la equidad. Este fin de semana continúa la jornada en el torneo de clausura del fútbol nacional. Este sábado, Yaracuyano se enfrenta al Zulia Fútbol Club, mientras que el domingo el Zamora buscará mantener su ventaja en la tabla y así colocarse a pocos pasos del título al enfrentarse al Carabobo. El Vigía jugará contra Trujillianos, Tucanes con Estudiantes de Mérida, Atlético Venezuela ante Mineros de Guayana. Deportivo Lara se medirá con el Deportivo La Guaira, Deportivo Petare ante Aragua, el Deportivo Táchira chocará con Caracas Fútbol Club y el Deportivo Anzoátegui jugará contra Llaneros. Terminamos con la Liga Profesional de Baloncesto porque este viernes iniciaron las últimas series de la ronda regular. Marinos de Anzoátegui derrotó 77-69 a Cocodrilos de Caracas. Los más valiosos por los orientales fueron Aaron Harper con 25 puntos y 11 rebotes, Raúl Horta con 15 unidades y Hughes Simat con 13 puntos. Por Cocodrilos fue Carl Elliott con 14 unidades y 8 rebotes. En otros partidos, Trotamundos de Carabobo cayó ante Toros de Aragua 87-80, Gigantes de Guayana venció a Guayqueríes de Margarita 81-62. Gaitanos del Zulia venció a Guaros del Lara 85-76 y Bucaneros de La Guaira ganó 85-80 a Panteras de Miranda. Bien amigos, de esta manera ponemos punto final a la presente emisión y recuerden, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta. Ustedes deciden, tengan todo feliz fin de semana.